Muy buenos días. Les damos la bienvenida a todos y todas en nombre del Centro de Estudios Socioculturales CESC a este conversatorio con el académico Alfredo Nateras. El Centro de Estudios Socioculturales es un centro de investigación que por más de 10 años ha estado investigando en los temas de jóvenes, juventudes y cultura juveniles. Los dejo entonces con Raúl Sarsuri, quien va a coordinar este espacio de encuentro y conversación, que esperamos sea sobre todo un espacio de intercambio, donde la coincidencia y la disidencia tengan lugar. Gracias. Gracias, Rosario. Solamente hacer un alcance, se nos corrieron los títulos de las ponencias, pero quiero decir, digamos, que Marco Barreto, que está aquí a mi derecha, va a exponer sobre la percepción de los jóvenes respecto del consumo de drogas en las encuestas nacionales de la juventud. Ya Álvaro Castillo, que está aquí a la izquierda, en la punta, ya va a exponer sobre la magnitud y tendencia del consumo de alcohol y otras drogas en Chile. Mauricio Badamonte, que está aquí Eduardo Madamonte, perdón, que está aquí a mi izquierda, va a hablar sobre ponencias jóvenes, políticas y públicas y drogas. Y Alfredo va a tratar el tema de jóvenes, consumos y procesos identitarios, ¿no? Entonces comenzamos inmediatamente, por honor al tiempo, siguiendo ese mismo orden, ya con Marcos Barreto, que es el Departamento de Planificación y Estudios del Instituto Nacional de la Juventud. Hola, buenos días aún. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer la invitación que se hace a nuestra institución para este prestigioso panel, este conversatorio. A nombre de la dirección quisiera agradecer a los anfitriones, a CESC, a la Universidad Central, a CESC, a Centro de Estudios Socioculturales, particularmente a Raúl, con el cual, y tengo que decirlo, nobleza obliga, nos conocemos hace algunos años, más de 15, no me digan el rango, y siempre trabajando en temas de juventud, eso es lo importante. Entonces, para uno que ha trabajado ya más de 20 años en el tema juvenil, es muy gratificante poder estar hablando de los jóvenes, sobre los jóvenes y con los jóvenes, y eso siempre va a ser algo interesante para los que tenemos alma de eternos jóvenes, ¿no? En ese sentido, yo quería hacer una especie de provocación, quería saber cuál es el aporte del Instituto de la Juventud. El Instituto trabaja en líneas de investigación, y este conversatorio nos va a servir para retomar una larga tradición del servicio, que es hacer investigación, proponer investigación, generar espacios de investigación con instituciones dedicadas a esto, y elaborar nuestros productos estratégicos. Uno de esos es la Encuesta Nacional de Juventud, que ya vamos a aplicar, esperamos el próximo año, la 8ª versión ya, y volver a retomar estos espacios de conversación de los cuales los últimos 4 años lamentablemente estuvimos algo retraídos. Volver a conversar con la academia y volver a hacer discusión sobre los jóvenes para tratar de entender cuál es la identidad de esos jóvenes y para hacer políticas adecuadas a la realidad de los jóvenes, y no precisamente a cómo nos gustaría que fueran los jóvenes, sino que cómo realmente son. Yo creo que ese es un objetivo de la nueva gestión, y no precisamente pensar que los jóvenes deberían comportarse de tal o cual manera. Esta es la lógica que pretendemos trabajar, y para eso simplemente hemos querido lanzar algunas ideas que salen de nuestras encuestas de juventud, y no solo de la encuesta de juventud, que es un instrumento que se aplica cada 3 años, es un instrumento cara a cara, con representación nacional, un instrumento cuantitativo duro. Pero también algunos sondeos telefónicos que aplicamos. Nosotros aplicamos, la gente no sabe, 8 sondeos anuales telefónicos, de bastante menor quizás dureza, ¿no?, que el trabajo, pero que sí nos sirven para tener algunos elementos que nos permiten decir qué están pensando los jóvenes sobre las drogas y descubrir algunas cosas. Antes de ir con esas cifras y estos elementos que pueden servir como para que el panel discuta en torno a esas cosas, también tengo que decir que la última encuesta, la 7ª, publicada en el año 2012, tuvo un cambio metodológico que está en discusión aún si se mantiene, porque hay que discutir, y para eso son estas mesas en el fondo, para saber cómo lo ha tomado el mundo académico, que fue la aplicación de un cuestionario autoaplicado en 3 temas fundamentales: sexualidad, violencia y consumo de alcohol y drogas. ¿Por qué autoaplicado? Se asumió en la gestión anterior de que probablemente con un cuestionario autoaplicado la tasa de no respuesta disminuiría, situación que no ocurrió así.
Ahora uno podría suponer que el aspecto positivo podría ser que, aunque aumenta la tasa de no respuesta, esa podría ser más fidedigna porque el individuo está más tranquilo y siente que no va a ser identificado. Yo creo que ahí el Senda nos lleva mucha ventaja. Tendremos que dialogar también con el Senda para la próxima encuesta en términos de ver cómo podemos hacer esas preguntas de una manera más adecuada. Es parte del mejoramiento continuo, probablemente. En fin, normalmente vamos a asumir estos datos en la perspectiva de que normalmente el Estado ha establecido el trabajo en términos de consumo de alcohol y drogas desde la perspectiva de cómo evitar que los jóvenes consuman alcohol y drogas para evitar que se hagan daño. Lo digo un poco de manera sarcástica porque así es la forma, es una forma bastante precaria de asumir estos temas. Más que el Estado, la opinión pública, es un discurso que se trata de establecer. Pero ¿qué tenemos nosotros en nuestros sondeos y nuestras encuestas? ¿Qué nos han dicho? Como primer elemento, podemos decir que los jóvenes, es complejo hablar de los jóvenes, yo creo que hoy día podemos hablar más bien de las juventudes, pero como las encuestas y los instrumentos cuantitativos nos obligan a homogeneizar la mirada, hablemos de los jóvenes. Ustedes me disculparán el concepto bastante ya, yo diría, obsoleto, pero bueno. Los datos sugieren que los jóvenes consumen tanto en espacios públicos como privados y en instancias de reunión y diversión con amigos o conocidos. Yo creo que para ustedes eso no es ninguna novedad, ¿no? El empoderamiento de los espacios públicos por parte de los jóvenes no solo se ha visto en materia de movilizaciones, sino que también en el carrete, en pasarlo en estar con los amigos. Me imagino que interpreto a muchos de aquí, no creo que estamos tan perdidos, ¿no? Los jóvenes, según ellos, toman en promedio 5 vasos de alcohol en un carrete de fin de semana y fuman 7 cigarrillos diarios. Esto es promedio. No sé cómo están los promedios de ustedes, no sé, sería importante hacerse la pregunta. En el año 2012, el 38% de los jóvenes señala que consume alcohol y otras drogas cuando, comillas, carretea en la casa más piola y tranquilo, y en carretes prendidos o intensos con harta gente. ¿Se entiende, no? Me parece. Claramente esta idea del consumo solo en espacios públicos, solo en fiestas, va quedando un poquito a partir de nuestra encuesta y de nuestro sondeo, que también se consume alcohol en los espacios piolas, y ahí hay todo un desafío respecto a, bueno, al llamado telefónico para conseguir tragos menores de edad y otras cosas que se producen, ¿no? En la lógica más de criminalización. El 10% de la población joven prefiere consumir drogas en espacios públicos, como las plazas o la calle. Solo el 10%, diría yo, declaran consumir alcohol y drogas en las calles. Prefieren hacerlo en el mundo privado. Interesante como dato, ¿no? Solo el 6% de las y los jóvenes consumidores señalan usar drogas cuando está solo en su casa, mientras que el 4% dice consumir en su casa, haya o no más gente. Sería interesante hacer cosas respecto a qué tipo de droga. Probablemente la droga que ahí se habla sea la marihuana, a propósito del tema de hoy día en discusión, ¿no? Por otra parte, el consumo de drogas de la juventud en espacios privados podría estar asociado a un consumo más frecuente o habitual que el consumo ocasional en espacios públicos y compartidos. Claramente aquí estamos hablando de la cifra negra, ¿no? De la subdeclaración. No todo el mundo está dispuesto a declarar consumo tal o cual sustancia, por mucho que la encuesta se realice por un organismo serio que asegure confidencialidad. La desconfianza es un tema. Yo creo que también Senda tiene larga experiencia con respecto a ese tema de cómo, por ejemplo, el consumo de drogas en la población escolar, cómo ellos entienden y muchas veces se sienten. Nosotros hemos aplicado, por ejemplo, focus group respecto a jóvenes que han sido sometidos a encuestas de estas características y muchos jóvenes contestan o señalan contestar con desconfianza en estos focus group, y también señalan decir que muchas veces de frentón no son capaces de, sobre todo los más pequeños, de contestar fidedignamente, porque piensan que les van a revisar esos cuestionarios o van a identificar de alguna manera. Hay un tema de desconfianza ahí también.
Si a eso le sumamos que todavía tenemos reportes cuando aplicamos la encuesta de juventud, que cuando se le aplican a menores de edad, de 15 a 18, de 15 a 17 años, los cuestionarios sobre temas escabrosos, todavía se va, escabrosos entre comillas, digo yo, que tienen que ver con la privacidad del joven, todavía la mamá o el papá se va a sentar al lado para que le apliquen la encuesta, el encuestador le tiene que decir que por favor se retire. Todavía tenemos alguna gente que todavía se producen ese tipo de cosas. Bueno, ahora, de acuerdo al consumo en niveles socioeconómicos, el 23% de los jóvenes de nivel socioeconómico alto consume preferentemente en espacios colectivos, carretes prendidos, intensos, con harta gente, y el 35% en espacios privados donde se busca diversión. Perfecto. Estoy hablando muy bajito. Buscando diversión. Entonces, ¿qué queremos decir que en esto? Que efectivamente, al parecer, en los espacios altos hay una mayor tendencia a consumir carrete, o sea, en el carrete colectivo. Probablemente un espacio de mayor seguridad, y aquí suponemos un espacio de mayor seguridad que en la casa. Probablemente en las casas de sectores altos el discurso frente a la droga es bastante más duro que lo que puede ser en otros sectores, solo suponiendo. Llama la atención que lo prefieran. El consumo habitual y en espacios públicos se concentra en la juventud de estrato bajo. 7% declara hacerlo cuando está en la casa, y el 10% en la plaza o en la calle con los amigos. La diferencia entre predilección de espacios de consumo entre los jóvenes del estrato bajo está determinado por el mínimo acceso y disponibilidad de espacios íntimos y privados, por ende su consumo se realiza sobre todo en plazas o calles. Ayer, cuando tuvimos una actividad en el instituto con el profesor Natera, nos señalaba el tema de la precariedad. Claramente la precariedad es transversal a los problemas que puedan manifestar los jóvenes. A nosotros nos hace mucho sentido esto, y cuando uno observa los patrones de consumo, observamos que están mediados muchas veces por el tema de la precariedad. Perfecto. Ahora, algo que nos puede parecer interesante y también lo lanzamos como para provocar y para finalizar, digamos, es el tema de exposición. Siempre hay un tema de que el consumo de alcohol o drogas genera algunas conductas de riesgo. O sea, los que no van al centro del consumo no están preocupados de por qué se consume, se preocupan de cuáles son las conductas de riesgo asociadas a esto. Y por primera vez en la séptima encuesta de juventud hicimos algunas consultas sobre esto. Entonces, exposición al riesgo provocado por el consumo. Entre las situaciones de riesgo más frecuentes por consumo de alcohol y drogas se encuentran el subirse a un vehículo conducido por una persona que ha consumido alcohol. El 30% de los jóvenes declaran en conciencia haber hecho esto. Y el perder en alguna ocasión la memoria luego de haber consumido alcohol, el 20%. El 20% de los jóvenes declaran que han quedado borrados, se han ido a negro y no tienen recuerdo de lo que ocurrió el día anterior. Algunos se ríen, yo no sé si hay alguna experiencia vital con respecto a eso. En cuanto a las conductas de cuidado, más adoptadas por las y los jóvenes, para volver a casa seguros están volver en taxi o locomoción colectiva. El 37% de los jóvenes declaran eso. O sea, que lo toman como conducta. Quedarse a dormir en el mismo lugar de la fiesta, el 36%. Buen dato. A esta altura, muchos de los que somos padres de jóvenes de 20 años y algo, preferimos muchas veces eso. En mis tiempos, haberse quedado a dormir afuera era signo de pecado mortal. Hoy día, cuando mi hijo me llama, por ejemplo, me dice me voy a quedar acá, para mí es un tema de tranquilidad. Creo que el mundo adulto respecto a eso ha cambiado mucho, ¿no? Y por último, según un sondeo que realizamos en el INJUV el año 2013, el 21% de los jóvenes que consumen alcohol declara que no podría pasarlo bien sin consumirlo. Y el 75% se emborracha de vez en cuando y el 3% lo hace cada vez que toma. Entonces es interesante no poder pasarlo bien sin consumo previo. A esto, cielo, para terminar, quería agregar algunos análisis cualitativos que venimos haciendo desde el año 97 en el tema del consumo de alcohol, que tienen que ver con la cultura asociada, que muchas políticas están a que la gente no consuma, y cuando uno mira los estudios longitudinalmente se da cuenta que es una cultura donde se propone y normalmente se legitima el beber,
aplicar conductas destinadas a la abstinencia resultan bastante complejas. Más bien al consumo responsable y controlado que a pensar en una cosa como decir que la gente va a dejar de consumir alcohol. Última preocupación, y solo para decirle, en algunos trabajos en terreno que hemos realizado nos hemos encontrado con la conducta del tomar previo a. Desde la conducta social del consumo de alcohol que vivimos en los años 80, no sé, en los años 80 nosotros consumíamos alcohol, dicen, no sé si es tu caso, consumíamos alcohol, pero consumíamos alcohol en la fiesta como parte de la fiesta. Y eso podría derivar, sí que la fiesta estaba muy buena, en alguna forma de emborracharse frente a o de marearse o no sé qué. Entonarse, decíamos en esos tiempos. Suena muy viejo eso. Entonces, eso pasa, ¿no? Y en los 90 ya empieza un cambio donde la conducta es previa y hoy día pasa que para ir al carrete paso a una botillería y muchas veces consumo afuera me pongo, como dicen los jóvenes, me pongo un par de tragos, algunos tragos de los cócteles que venían antes incluso en bolsas, creo que ya está eliminado, y eso hacía que uno entrara más desinhibido a la fiesta. Bueno, dejo estos elementos de provocación para la discusión. Yo vuelvo a agradecer la invitación y agradezco la atención del público. Gracias, Marcos. Sí, evidentemente han cambiado la forma, digamos, del consumo, ¿no? Bueno, y vamos a entonces ahora pasar con Álvaro Castillo, que es jefe del Departamento de Estudios del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Droga y Alcohol, SENDA, que es doctor en Salud Pública de la Universidad de Chile, magíster en Nutrición y Alimentos, que nos puede entregar entonces mayores antecedentes que complementan o que refuerzan o que dan otra visión, particularmente lo que ha presentado Marco respecto, digamos, que son los estudios de las encuestas nacionales de juventud. Hola, buenas tardes, creo. Mi presentación probablemente es un poquito más árida en términos de que yo traje más gráficos, más números, pero voy a tratar de pasar más rápido esas partes y básicamente contarles cuáles son los principales estudios que realizamos en el SENDA, en el Departamento de Estudios, principales resultados de algunos de ellos y también comentarles cuáles son los principales desafíos asociados al estudio del tema de drogas, alcohol en la población chilena, en particular en la población joven. No pasa. En el SENDA hay básicamente dos grandes estudios que se realizan bienalmente. Está el Estudio Nacional de Drogas en Población General. Este es un estudio también con una metodología similar al Estudio Nacional de la Juventud, que se realiza cada 2 años desde el año 94. Este año corresponde realizar la 11ª versión por supuesto, para publicar el año siguiente. También están los estudios nacionales en población escolar, que se realizan desde el año 95 a la fecha. Este año nos corresponde, el año pasado realizamos la 10ª versión y este año nos corresponde publicarla. Estos son probablemente parte de las series de estudios en el tema de drogas más largas en Latinoamérica, si no me equivoco, creo que solo superada por Estados Unidos y en algunos países de Europa también tienen otras series. En ese sentido, son fuentes de información muy relevantes, no solamente para medir la magnitud, sino que también para conocer las trayectorias del consumo y las conductas asociadas al consumo. Son estudios estrictamente cuantitativos, tienen diferencias metodológicas importantes, pero que en general se van complementando con otras fuentes de información, con otros estudios específicos, sea en temáticas, en poblaciones o con metodologías distintas como para ir complementando la información estadística epidemiológica que entregan este tipo de estudios. El objetivo general de esta serie de estudios es, bueno, evaluar la magnitud del consumo, o sea,
para caracterizar de acuerdo a distintos grupos de la población, según segmentos de edad, nivel socioeconómico, condición laboral, educación, sexo, etcétera. Pero también evaluar la evolución del consumo en el tiempo, y por eso también es una serie que es bastante seguida. O sea, realizar estudios de esta envergadura cada 2 años es un esfuerzo técnico y económico importante que realiza el servicio y el Estado de Chile, y que han sido transversales a los gobiernos, y en ese sentido por supuesto que es una gran ventaja contar con este tipo de estudios. Pero también no solamente temas relacionados con el consumo, sino que también con conductas o percepciones que tiene la población asociadas al tema de droga. Por ejemplo, indicadores clásicos asociados al consumo son la percepción de riesgo, está la percepción de acceso a drogas, las edades de inicio, las intensidades de uso, los trastornos por consumo de sustancias, etcétera. Y por lo tanto eso nos permite ir identificando poblaciones y grupos donde existe una mayor presencia de factores de riesgo, y por lo tanto que nos permiten ir focalizando algunas de las intervenciones que realiza Senda. Un paréntesis, solo por si no se sabe, el Senda es el servicio que es la continuación de lo que antes se llamaba el CONACE. El CONACE se encargaba de todas las acciones que tienen que ver con la reducción de la demanda, básicamente prevención, tratamiento, y tenía una parte relacionada con el control, particularmente de las sustancias controladas. Y con el paso del CONACE a Senda el año 2011, el consumo, la parte de control de drogas pasó a la Subsecretaría del Interior, y el Senda se quedó exclusivamente con lo que tiene que ver con la prevención, tratamiento y reinserción social relacionado con el tema de drogas. En ese sentido, no hace acciones de control, que muchas veces se le asocia al Senda, por estar dentro del Ministerio del Interior, acciones de control, y salvo este programa de control cero, que tiene que ver con la conducción en estado de ebriedad, no realiza otras acciones policiales o de control de droga. Bueno, ahí está el resto del objetivo específico. La idea es que con este tipo de información nosotros apoyamos a las demás áreas técnicas dentro de Senda. Se comparte esta información y las bases de datos, los informes con las sociedades científicas, con los grupos de expertos y la sociedad en general, el público general que quiere acceder a esta información. En general, dentro de los principales usos que realizamos de este tipo de encuestas son para, en general, focalizar y diseñar algunos de los programas específicos, por ejemplo, en el área de prevención, en el área de tratamiento también, permitir realizar algunos diagnósticos de las realidades locales. Si bien estos no son estudios con representatividad comunal, sí tienen representatividad a nivel regional y permiten ir identificando algunos patrones diferenciados de uso de drogas por región o zona geográfica en general. La evaluación, yo no la llamaría de impacto, pero una evaluación en general de las trayectorias de uso en el país, y eventualmente cómo eso puede ir impactando determinadas políticas de drogas también. Eso es muy claro en el ejemplo de la ley de tabaco, y eso es bastante evidente cómo ha ido también impactando en la incidencia de consumo, pero también en las prevalencias y en las intensidades, particularmente en población adolescente y joven. La focalización etc. Perdón, me voy desplazando un poquito. Ya. Ahí para. Ahí. Esta es la ficha donde sale la muestra, la población representada en las comunas incluidas del Estudio Nacional de Drogas en población general. Como verán, el número de comunas que se ha ido incluyendo ha ido aumentando. Hubo un esfuerzo en el año 2000 y el año 2002, perdón, en el 98 y en el año 2000, de generar un estudio con representatividad comunal, que después se dejó de lado porque obviamente tener una muestra de casi 50.000 individuos es muy caro para un estudio como este, y en general se ha mantenido en torno a los 17.000, 15.000, 20.000 el tamaño de muestra, que eso es un gran estudio también. Y la población representada es de 12 a 65 años, que es aproximadamente 10 millones de la población chilena.
Estos son muestras complejas donde existen diferentes etapas de selección, una selección de manzanas, viviendas e individuos dentro de las viviendas. Es una muestra representativa a nivel nacional y regional. El último estudio, aproximadamente 17.000 individuos, tiene un nivel de error en general bastante pequeño para la muestra total. Por supuesto, cuando se desagregan estos datos a nivel regional, por sexo y otras características, ese error va aumentando y por lo tanto hace un poquito más imprecisa las estimaciones. Y el periodo de levantamiento en general son los últimos 3 meses del año, de los años pares. Algunas de las principales resultados, esta es la tendencia al consumo de alcohol, en general se ha mantenido relativamente estable, con una subida desde el 94 hacia el año 2000 y después una tendencia hacia la baja en los últimos 3 o 4 estudios. Me voy a pasar bien rápido esto porque tengo 15 minutos. Como 10 ahora. Esta es la distribución, si bien las dos barritas los dos colores indican 2010 y 2012. En general no se observó un cambio entre los dos estudios. Sí se observan diferencias cuando uno analiza, por ejemplo, el consumo entre hombres y mujeres y por grupo de edad, siendo la población joven aquellos que presentan mayores prevalencias de consumo, pese a que es bastante homogéneo y transversal en la población. Esta es una estimación. Esto es un instrumento que permite medir el consumo de riesgo asociado al alcohol. Ya no es solamente si consume o no, porque la anterior diapositiva mostraba si alguien consumió, aunque incluía a aquellos que hubiesen consumido alcohol, aunque sea una vez en el último mes, lo cual epidemiológica y sanitariamente no tiene mucho sentido, pero cuando evaluamos el consumo de riesgo, vemos que aquí se empiezan a distinguir patrones y niveles de riesgo asociado al consumo, donde la población joven, nuevamente, son los que presentan las mayores prevalencias de consumo de riesgo, y también en los niveles socioeconómicos más bajos. Esta es la evolución de la prevalencia de consumo en el último año de marihuana. También la prevalencia se ha mantenido a través del tiempo relativamente estable, aunque con una tendencia al alza que observamos en el último estudio. En la población escolar también se observa esa alza y es algo que en este momento nos está alertando un poco, porque evidentemente se están produciendo una serie de cambios sociales asociados a todo lo que conversaban en la introducción, movimientos estudiantiles, no solamente están los movimientos políticos relacionados con el tema de educación, sino que, por ejemplo, con los ciclistas, por ejemplo, con el uso de marihuana, ha cobrado mucha fuerza, y eso se ha visto no solamente en las prevalencias de consumo, sino que también en las percepciones de riesgo y en la incidencia de nuevos consumidores. Esta es la evolución entre 2010 y 2012, también por grupo, y efectivamente aquellos que presentan las mayores alzas en la población joven, en este caso de 19 a 25 y de 26 a 34 años, y población en los estratos socioeconómicos medios. Esta es la evolución de la prevalencia del consumo de cocaína, y esta la voy a pasar muy rápido, que se ha mantenido estable. En general también se observaba un alza en la población joven, también de 19 a 25 y de 26 a 34 años las mayores alzas, y en los niveles socioeconómicos más bajos. Aquí ya se empieza a notar una brecha mucho más grande entre hombres y mujeres, a la que se observa, por ejemplo, en el consumo de tabaco, por ejemplo, en el consumo de alcohol, consumo de marihuana. Cuando vemos ya cocaína y pasta base, las brechas son mucho más grandes, siendo un consumo eminentemente masculino. Esto es prevalencia de consumo de pasta base, también una prevalencia de cocaína, pasta base, también con una prevalencia relativamente estable. Si bien uno puede ver una leve tendencia a la baja, en general son magnitudes muy pequeñas, y en general esas bajas están dentro del margen de error, y hace difícil interpretar esta trayectoria como una trayectoria a la baja en general. Además, por supuesto, como lo decía el colega del INJUV, estos instrumentos son bastante buenos para medir instrumentos, me refiero a este tipo de estudios, para medir algunas conductas o algunas percepciones. Sin embargo, hay otras, aquellas particularmente las que están más estigmatizadas o que están
más ocultas en la población, como el consumo de pasta base, por ejemplo, ya no son tan buenos instrumentos, por lo tanto nos exige realizar estudios específicos en esta población, que efectivamente es lo que estamos haciendo. Estas magnitudes del 0,4, 0,1, 0,9% en general no nos permite realizar muchos análisis, particularmente después cuando desagregamos esta información por sexo, edad, nivel socioeconómico o cualquier otra variable. También los principales resultados del estudio de población escolar, en realidad les voy a mostrar particularmente las fichas. También este es un estudio que tiene una muestra mucho más larga, a diferencia del estudio de población general. Este es un estudio que tiene una muestra casi 3 o 4 veces la del estudio de población general, y el estudio de población general es una encuesta aplicada cara a cara por un encuestador entrenado y con un protocolo, por supuesto. Esta es una encuesta autoaplicada en sala de clase. Cuando uno compara, por ejemplo, las prevalencias de consumo en los mismos grupos de edad, por ejemplo, de 12 a 18 años, entre estudio de población escolar y población general, evidentemente los resultados no coinciden. Básicamente, los estudios de población general tienen prevalencias mucho menores y las de población escolar prevalencias mucho mayores. Evidentemente, nosotros ya, y eso está bastante documentado en general en la literatura, que en general cuando son encuestas cara a cara, particularmente en preguntas que tienen una alta carga social, que están bien estigmatizadas, etcétera, la gente tiende a subreportar, mientras que en este estudio de población escolar, donde están solos en una encuesta anónima, que se entra en un sobre sellado, se entra después en una caja, en general un protocolo muy estricto, donde no está el profesor, los estudiantes tienden a sobrereportar. Y también se identifican más o menos claramente algunos patrones de respuestas que son claramente falsos, donde por ejemplo dicen sí a todo, o que incluso responden sí a algunas drogas ficticias que se incluyen dentro del cuestionario, que por supuesto da para sospechar que no están diciendo la verdad. Bueno, esta es una muestra también que es un estudio que es representativo a nivel regional, en las 15 regiones del país. El nivel de logro en el último estudio fue un poco más bajo del resto de estudios, particularmente porque el 2011 fue un año de movilización estudiantil y costó bastante entrar a los colegios. Eso, ya les comenté lo principal. Aquí la tendencia, este es el consumo de tabaco. Como les decía, esta es probablemente una de las únicas trayectorias que es bastante clara y que es a la baja, significativamente a la baja a lo largo de toda la serie de estudios, y que se hace evidente particularmente desde el año 95, y eso también lo empezamos a observar en el estudio de población general, que no les mostré tabaco. Las bajas en general se observan principalmente en población joven, particularmente cuando uno ve la incidencia del consumo. Esta es la prevalencia, no es la mejor imagen para mostrar eso, pero en general las incidencias, o sea, los nuevos consumidores son menos en la población joven que en la población adulta. Esta es la trayectoria del consumo de alcohol, también relativamente estable. Esta me lo voy a saltar. Y esta es marihuana. Al igual que en población general, se observa una alza significativa de casi de 4.5 puntos porcentuales. Esa, para un estudio de esta magnitud, es una alza importante. O sea, todo lo que sea 3, 4, bueno, de verdad es una alza casi del 20%, cuando uno lo ve en términos relativos. Esto es una alza importante y, por supuesto, nos hace prestar mucha atención, particularmente ahora que estamos próximos a presentar los resultados del próximo estudio. Esto es la tendencia al consumo de cocaína, absolutamente estable en el tiempo. Pasta base, también estable. De nuevo, estas magnitudes son muy bajas y en general, de nuevo, no tampoco son los mejores instrumentos. Particularmente cuando uno piensa 2 de cada 100 estudiantes de octavo a cuarto medio consumen pasta base, a mí me hace sospechar que probablemente hay un sobrereporte en esos datos. Pasta base, y muchas gracias, y comentarles también que como parte del complemento de estos estudios, efectivamente lo que se ha hecho a lo largo desde el CONACE, desde la creación del área de estudios a la actualidad, es complementar estos resultados con estudios cualitativos. Por ejemplo, nosotros estamos realizando un estudio
mixto en población específica que consume de forma intensa y reciente pasta base, con una metodología específica, similar a una bola de nieve. También y se han realizado estudios cualitativos en distintos contextos, por ejemplo en discotecas o en consumidores de drogas sintéticas, particularmente éxtasis, que son nichos muy específicos. Lo mismo ahora con lo que está ocurriendo particularmente con el tema marihuana en población joven. Eso. Gracias.